¿Cuál es la manera más sabia de manejar el sexo en el matrimonio? Frecuencia toda la que quieran. ¿Qué es saludable y qué es poco saludable? Es un error compararlo porque es personal para cada uno de nosotros. 2, ¿cuál es la mejor manera de manejar el sexo en el matrimonio? Siendo usted la mejor persona, atractiva, cordial, elegante, el mejor amante, la mejor persona. 3, planeando esos momentos. Esos momentos no vienen espontáneamente en el matrimonio, vienen cuando los sugerimos. Y termino, mujeres. Si usted espera que él siempre tenga la iniciativa, pues sugiéralo. Tenga usted también la iniciativa. Eso no significa que yo quiero que él siempre tenga la iniciativa y yo me quede esperando. El problema de las mujeres es que creen que los hombres son adivinos. Y los hombres son muy llanos, muy planos, a veces muy ordinarios. Y por más que insinúen, no vemos hasta que no lo grafiquen. Entonces, quítese cualquier estereotipo que diga que él siempre debe de tener la iniciativa. Cosas a considerar: nunca se puede imponer, nunca se puede manipular el amor, se tiene que inspirar, tiene que ser libre y voluntario. Yo agregaría que hay que crear un ambiente de unidad, de sentirse cercanos, de que haya una intimidad emocional para que haya una intimidad física. Ahí es donde realmente uno puede decir que se disfruta, que se está dispuesta a entrar a una relación sexual. Yo pienso que inicia con una relación íntima. ¿Y qué es una relación íntima? Es el sentirme que puedo ser vulnerable, que puedo sentir que puedo abrir mi corazón y que no va a haber alguien que ha venido maltratándome, palabras hirientes, groseras, y después puede pretender que haya una intimidad física. No, tiene que haber primero una intimidad emocional, y eso se construye durante todo el día, durante todos los días, y entonces ese encuentro va a ser deseable. Puede haber la frecuencia o el momento puede ser espontáneo o planeado, pero se va construyendo con una relación donde hay verdadera intimidad, donde uno puede sentirse seguro con la otra persona. Para mí eso es lo más importante para que haya un disfrute realmente del acto físico. Excelente. A ver, yo quiero… Yo me voy a lanzar a decir algo más. ¿Te puedo? ¿Y qué tal también si a veces rompemos el esquema y podemos utilizar también las relaciones sexuales para unir lo que a veces también está roto? Porque si a veces también esperamos que todo esté bien para unirnos íntimamente y para honrar a Dios y ser uno, pues pienso que hay veces como que se nos roban y se nos pasan los días y se nos pasa el momento. Y la relación sexual es un tiempo, es algo tan precioso, es algo tan que nosotros podemos también ser maduros y llegar a conectar con nuestro esposo de la manera más íntima, donde nadie más está sino la persona que tú más amas, la persona que más te ama y la persona más imperfecta y la persona que más daño te puede hacer también al mismo tiempo. Pero también podemos a veces darle como la dirección, como la otra vía a la intimidad sexual y ser felices. Es una propuesta. ¿Qué opinan, iglesia? Perdón. Alguien decía un día que es una celebración, es la culminación de una vida de pareja, ¿no? O sea, si se quiere disfrutar plenamente, es un acto de celebración, pero como un resultado de todo lo que se vive
Me encanta lo que dices, pastora Helen, porque bueno, yo además el domingo lo recibimos acá, la capacidad que nosotros tenemos de celebrar es, dice la neurociencia que lo que más aprendemos a través del trauma, pero nosotros tenemos la capacidad de celebrar, y una relación sexual puede ser eso, una celebración. Es la madurez que nosotros tenemos de, a pesar de lo que puede estar pasando, a pesar de que de pronto no me haya llamado las veces que yo hubiera esperado que me llamara durante el día, pero es esa persona, ¿no? Y puedo complacer, y puedo darme, y puedo entregarme. Y cuando una relación, sin importar lo que pueda estar pasando, y no estoy esperando y no estoy exigiendo para darme, sino simplemente me doy, el resultado será hermoso. A mí me encanta, yo creo que un error que nosotros podemos cometer justamente en el matrimonio es cuando convertimos el sexo en algo que el otro se tiene que ganar. Y cuando a lo largo del día no han estado ocurriendo ciertas cosas, entonces se niega el premio. Y es una instrucción de parte de Dios que debemos disfrutarlo y no negarnos los unos a los otros. Y yo, cuando mi esposo me pide o espera un respeto o ciertas cosas que yo como esposo voy a hacer, yo no le digo a él, pero no, gánatelo cada día. Ella no se tiene que ganar que cada día yo sea una buena autoridad, ella no se tiene que ganar que cada día yo sea un buen proveedor, ella no se tiene que ganar que cada día yo le ayude con los niños, pero el sexo sí se tiene que ganar. Es absurdo, ¿no? Entonces yo creo que nosotros tenemos que entender, a mí me encanta como mi esposa lo dice, ella entendió que ella es la administradora de lo más placentero que yo puedo disfrutar en mi vida. Porque no hay nada más placentero, perdón, que un orgasmo y con acto sexual. Eso quiere decir que ella es la administradora de lo más placentero que yo puedo llegar a disfrutar. Y como administradora, ella puede ser una buena administradora o una mala administradora. Entonces yo quiero que nosotros entendamos eso, en que cada uno de nosotros somos responsables del placer del otro. Y que nosotros no podemos decir simplemente, como hoy no ha sido lo suficientemente especial, hoy no te voy a administrar el placer. Porque entonces es algo que se empieza a, no tiene por qué, porque todo lo demás no se tiene que ganar. Ahora sí creo que es importante la comunicación. Y cuando no hay una comunicación, puede ser que alguno de los dos quiera con más frecuencia, lo más común es el hombre que quiera con más frecuencia, pero he visto unos bendecidos que es la esposa la que quiere con más frecuencia. De hecho, he tenido consejerías en que llega el hombre quejándose porque ella quiere todos los días, imagínese, pastor, y yo, después de darles 3 cachetadas y odiarlos por un rato, los expulsé para otra iglesia. Pero veo que digamos que el hombre quiere, entonces el hombre como quiere con toda frecuencia, cada vez que la mujer de pronto medio, lo toca así, el hombre listo, ya fue, y va a buscar. Y la mujer entonces también está aburrida porque él todo el tiempo quiere, entonces ella no se puede quitar el saco porque tiene calor, porque el hombre ya fue, fue. Entonces el que haya una buena comunicación de cuándo va a ocurrir y cuándo no va a ocurrir, le quita la presión a los dos. En otras palabras, si el hombre sabe que no va a ocurrir, él no se está generando expectativa y por lo tanto no hay un rechazo, una frustración. Si la mujer sabe que no va a ocurrir, ese día tranquilamente se puede quitar el saco sin creer que va a ser abusada por eso, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo le da la alegría al hombre de decir, hoy fue día de, entonces él ya sabe que fue día de y ella le tocó en ese día ponerse en el buen mood para hacerlo. Entonces creo que el saber cuándo va a ocurrir y cuándo no va a ocurrir genera quita la ansiedad dentro del matrimonio. Creo que una buena comunicación, entonces yo siempre digo, genérese algo, diga a la mujer cuántas veces a la semana quiere, entonces la mujer va a decir 1 o 2, le preguntan al hombre cuántas veces quiere en la semana, el hombre va a decir 14, entonces se lleva al punto medio de ser 7, si sé que son buenas para las matemáticas. Entonces sí, y así se puede llegar a un punto medio donde ya se puede encontrar, no, pero 100 puede ser no, un día sí, un día no, se puede llegar a un punto medio donde hay una comunicación. Entonces no, es que se quita lo espontáneo, puede ocurrir espontáneamente aparte de eso, pero se quita la presión y la pelea del día a día. Entonces creo que la comunicación es buena, saber cuándo no va a ocurrir y cuándo se va a ocurrir le puede quitar a los dos un dolor de cabeza encima. ¿Qué mata las relaciones sexuales? La pornografía. No se exponga a material pornográfico porque eso te hace autocomplaciente, egoísta, egocentrista.
y va a distorsionar tu capacidad del disfrute natural de tu sexualidad, porque la pornografía es una industria que genera adicción, no es un proceso educativo. Entonces ahí hay que tener cuidado. Entonces uno puede decir, bueno, pero ¿hay diferencia entre la pornografía y el erotismo? No hay ninguna diferencia. Tiene el mismo efecto negativo, eso es mundo. Y hoy nos toca tomar mucha autoridad sobre lo que vemos, lo que recibimos. Hay toda una inteligencia artificial que analiza lo que usted ve, cuántos minutos estuvo, cuántos segundos, y le van a mandar más de esa basura. Entonces uno tiene que aprender a cerrar todas las puertas de todo aquello que me roba mi capacidad de ver esto como un deleite y un privilegio. Y como lo han dicho Helen y los pastores de manera magistral, entre más claro esté aquello, es mejor. Y como ha dicho Helen, es un proceso de una intimidad. No significa perfección, significa encuentro íntimo. Amén. Bueno, una pregunta de un soltero, para que no se sientan. Levanten, pónganse de pie todos los que son solteros en este momento. Aproveche que va a haber las solteras. ¿Qué tal ese Matthew? Tampoco muestre tanta gana. Más bien pónganse de pie todos los solteros, aprovechen y mírense, a ver, échense el ojo ahí, usted no sabe. Eso, muy bien. Muy bien. Ya, no muestre la gana, ya siéntese. Usted nunca sabe quién está mirando. De pronto alguien vino por primera vez y dijo, ay, es soltera. Bueno, usted no sabe. Bueno, acá está preguntando un soltero que es anónimo. Entonces pregunta, mi nombre es Matthew. ¿Cómo? No, mentira, no. No, mentira, no fue Matthew. Dice, ¿cómo puedo enamorarme con inteligencia? Está preguntando un soltero. ¿Cómo puedo enamorarme con inteligencia? Exactamente. Bueno, le voy a resumir el libro de Cómo amarme y amar a los demás en los últimos capítulos. Amar con inteligencia implica lo siguiente. Cuando usted se enamore, añádele tiempo a ese enamoramiento hasta convertirse en buenos amigos antes de empezar una relación. Porque al final de los días, cuando nos casamos, terminamos siendo los mejores amigos. Si ustedes logran ser buenos amigos al principio, ponen un buen fundamento antes de iniciar una relación romántica. Entonces, al enamoramiento tiempo, al tiempo amistad, a la amistad consejo. Pastor, nos gustamos. Pregunta, ¿nos convenimos? ¿Piensa usted que ella me conviene? ¿Que yo le convengo a ella? ¿Por qué es importante pedir consejo? Mamá, papá, me enamoré. Fulano, me gusta, nos gustamos. ¿Qué piensas? ¿Qué tú miras? Ellos van a añadir inteligencia a tu emoción. Entonces, tienes que tener un espíritu educable. Tener un espíritu educable es tener el corazón de un discípulo para escuchar consejos. Vengan donde sus pastores. Nos gustamos. ¿Cómo lo hacemos bien? ¿Cuáles son los límites? Por ejemplo, esta pareja me pregunta, ¿nos amamos? Buenos chicos de la iglesia. Él soñaba ser misionero en el África, ella presidenta de la organización donde trabajaba, de tacones altos, bien peinada, y él misionero en el África. Entonces yo les digo, no se convienen. ¿Por qué? Porque sus proyectos de vida son totalmente diametralmente opuestos, a menos que uno de los dos renuncie a uno de sus sueños y se acompañen para ir en ese sueño en común. Y ellos lo entendieron, porque sus proyectos de vida eran diametralmente opuestos. Otro elemento que es importante para añadir inteligencia es hágase 2 listas. La primera, ¿con quién nunca me casaría? Nunca me casaría con alguien no cristiano. Y usted con algunos amigos le van a decir que es, que era y que no lo haga. No salte
no salte los principios fundamentales. Deje que Dios sea el que le dirija su vida, pero no arriesgue lo que usted le ha costado construir. Entonces, ¿con quién nunca me casaría? Con alguien infiel, con alguien violento, con alguien que tiene problemas emocionales serios, con alguien que tiene un concepto de familia diferente al mío, con alguien que no ama a Dios como yo amo. Usted tiene que tener su lista de con quién nunca me casaría. No significa perfección. Aquí pongo la lista de una joven que escribió la lista de con quién le gustaría casarse. Entonces, haga la segunda lista. ¿Qué características debe de tener? Cuando usted haga la segunda lista, asegúrese de tener todas esas características, porque no puede pedir en los demás lo que usted no ha desarrollado en usted mismo. Entonces, al enamoramiento tiempo, al tiempo amistad, a la amistad consejo. Al consejo tiene que añadirle inteligencia. Preguntas importantes que usted debe de hacerse. ¿Me siento orgulloso de presentarle como la persona que yo amo? ¿Veo mi vida compartida con esta persona o es un mientras tanto? Un día una amiga de mis hijos me dijo, ay, dice, estoy saliendo como mientras tanto. Entonces yo le pregunto, ¿tú estás seguro de lo que estás haciendo? Tú puedes terminar casada con un mientras tanto. Dicho y hecho, terminó casada con un mientras tanto y ya está divorciada. Porque era un mientras tanto. Y tiene que tener cuidado. Entonces, usted tiene que hacerse preguntas inteligentes. Una amiga dijo, Sixto, es una buena persona, pero es una persona enredada financieramente. No paga sus deudas, se oculta de sus deudores y él cree que eso es astucia. Si yo me caso con él, viviré una vida terrible, no me conviene. Entonces, hay una serie de preguntas que usted debe de hacerse y de añadir inteligencia. Y termino. El último elemento que usted debe de añadir al amor se llama discernimiento. Jueces capítulo 16, Sansón se enamora de esas piernotas y de un escote hasta el ombligo. Cualquiera podía terminar enamorado. A ella le habían pagado para conquistar a Sansón, pero él no lo sabía. Ella usó todas las artimañas perfectas. Aún hasta dice que lloraba. Cuando Sansón le mentía, ella lloraba y decía, me mientes. No me dices la verdad. Y hay un pequeño texto en Jueces 16 que dice, y Sansón entró en mortal angustia. Escucha bien. Hay cosas que ni la razón ni la emoción te lo dicen, solo el Espíritu Santo. Escucha bien. Puede que tú digas, todo se ve bien, racionalmente, inteligentemente, todo lo cumple, pero aquí no hay paz. ¿Quieres un consejo? Corre. Se llama discernimiento. Yo no sé, mi amor, pero mi hijita, yo no tengo paz. Hay algo que yo no puedo ver, no puedo explicártelo, pero no tengo paz. O tus pastores te dicen, es una buena persona, pero hay algo aquí que no me da paz. No apresures una decisión sin tener una paz profunda y que los que te aman, tu círculo más íntimo, tenga paz. Por eso al enamoramiento añádale tiempo, al tiempo amistad, a la amistad consejo, al consejo inteligencia y a la inteligencia discernimiento. Yo nada más, ¿puedo pedir la colaboración de ustedes? Póngase de pie todo aquel que no terminó trabajando ni ejerciendo la primera carrera que empezó a estudiar. Sea sincero, si usted no terminó ejerciendo la carrera que usted empezó a estudiar. Yo quiero que los solteros miren esto. Hay muchas cosas que uno arranca creyendo que es. A todos nosotros invertimos dinero y tiempo porque creíamos que era y nos equivocamos.
Uno no se puede equivocar con quien se casa. Y lo más factible es que ustedes ahí van a tener más involucrado su corazón. Quiere decir que van a estar más propensos a equivocarse. Y la mejor manera de no hacerlo es acercarse a personas que ven lo que ustedes no ven en aquella persona con la que se van a casar. Entonces, no, mire, si la gente que más lo ama a usted le dice no, no sea bestia. Y nunca se case con alguien con promesas de cambio, porque no va a cambiar. De hecho, va a empeorar, porque lo harto se va a multiplicar. O sea, se va a multiplicar. Porque al principio, mientras que ocurre, todo el mundo está tratando de ser la mejor versión de sí mismo, pero una vez uno se casa, ya se descubre lo que no. Entonces, téngalo muy en cuenta. Si necesita cambiar algo, no es que cuando nos casemos de verdad va a empezar en la iglesia o va a empezar a tener mentiras. Bueno. Yo quisiera también agregar a todos los que estamos aquí criando, esas son cosas que tenemos que estar enseñando ya. Porque ¿por qué hay jóvenes que no lo saben? Nuestros hijos, desde chiquitos, Natán, vas a escoger a una persona. Cuando te enamores, papá y mamá te vamos a dar un consejo. ¿Papá y mamá te aman? Sí. Esa persona, desde ya, enseñémosles la verdad. Porque vamos a esperar a que tengan a su concepto y a su edad, ¿no? Pero si queremos cambiar la generación, a veces siento como que la generación se nos vino encima, como que los problemas están acá. Desde ya, nuestros hijos, dice la palabra de Dios, que son como flechas. Yo le comparto a la gente que siempre que yo oro por ellos y me toco los brazos, le digo, Señor, adiestra mis brazos para enviarlos en la dirección correcta. Y ellos son tierra fértil, la edad en la que están. Nosotros todo el tiempo tenemos que estar sembrando en ellos, que la verdad, si sabemos que la segunda decisión más importante es con quién nos casamos, desde ya los tenemos que preparar. Desde ya tenemos que estarles enseñando a ellos cómo tomar la decisión correcta en el proyecto más importante que ellos van a emprender con alguien, porque sabemos que la primera decisión más importante es recibir a Jesús y tenemos también que estar trabajando en eso, que amen a Jesús, ser modelos de Jesús en casa. Pero la segunda, enseñémosles que no llegue al momento y no sepan cuáles son, con todo perdón, que no tengan que llegar a leer tu libro tan tarde, sino leámoslo nosotros y enseñémoselos desde ya. No te tomes un café con una persona que tú sabes que no te conviene para casarte. Porque si antes de estar enamorado no eres capaz de decirle no al café, una vez enamorado, no serás capaz de decirle no a todo lo demás. Hay algo con todo lo que han estado hablando y que para mí también es cómo escoger con inteligencia. Cuando una persona va a emprender una empresa y va a buscar un socio, no dice, ay, voy a buscar cualquiera, ahí sacamos la tarea. No sé cómo hacer un presupuesto, no sé cómo, pero vamos a echarlo a andar. Uno no hace eso, uno medita, busca el mejor socio, la persona que reúna las condiciones para emprender esa empresa y llevarla adelante. Si hacemos eso en un negocio, porque lo consideramos importante, ¿cómo no vamos a hacer la mejor elección en la empresa más importante de la vida, que es un matrimonio? No podemos tomarlo a poco, solo porque me gustó eso, solo porque sentí atracción. No, tengo que medir las cosas con detenimiento. O sea, tiene que ser un acto de inteligencia. No nos vamos a ir de bruces, bueno, no sé ese término si lo conocen, en mi país se utiliza mucho, con lo primero solo por cierta atracción, como es el pastor, ¿no? Antes de poner el corazón hay que poner la razón, hay que ponerlo delante del Señor. Y les digo, vale la pena. Después de, nosotros tenemos 36 años de casados y yo digo, vale la pena. No aventurarse, no. Y les cuento, yo hice una lista de más de 100 cosas, imagínense. No lo conocía, pero en eso de con quién yo quisiera estar, lo primero que puse es que ame al Señor con todo su corazón. Y de verdad, el Señor es fiel, o sea, el Señor es fiel. Y puse hasta que fuera aseado, por eso me salieron 110 cosas. Le enseñamos eso a nuestros hijos. Y Esteban, el hijo menor, cuando lo hizo me dice, ay mami, es que esto de verdad funciona. ¿Cómo le enseña y le ayuda a uno a descartar, a decir, es que esta persona no es, o esta persona no me visualizo, aunque pronto hay una atracción,
pero no hace check, no hace check, no hace check. Todas esas cosas ayudan y pueden parecer muy, muy frías, pero es que se trata de tu vida y se trata de la vida de la otra persona y no solo de ella, de tus hijos, de los que van a procrear. Yo les decía a mis hijos, busquen a una mujer que ame al Señor con todo su corazón, pero no la vas a buscar así a menos que tú ames al Señor con todo tu corazón. Y esto, y miren esto, ¿por qué? Porque esta mujer, yo tengo varones, hijos varones, y porque él decía, ellas van a imprimir también sus valores y sus principios a sus hijos. Y esto se trata de una vida. Hoy día, cuando vivimos situaciones difíciles en familia, yo digo, ¿cuántas cosas pudieran haberse evitado si hacemos una mejor decisión, una mejor elección? Pero igual como dice Sixto, tenemos que ser nosotros primero esa persona. Y no se trata de desechar a las personas, pero en esto no es una obra de caridad, esto es una relación de un proyecto de matrimonio, de vida futura, de lo que vamos a entregar a la sociedad como matrimonio. Entonces no podemos tomarlo a la ligera, no. Además yo les digo a las muchachas, mire, es que solo uno, no tiene que ser todos, o sea, porque a veces uno está desesperado, ¿dónde está, verdad? No, es una persona, tomémonos el tiempo que el Señor nos va a guiar, pero tomando todos estos consejos en consideración. Ese seminario hay que darlo completo. Solamente un elemento más a toda la sabiduría que ellos han añadido. El amor no es un golpe de suerte. Usted no puede decir, es que tuvo suerte y yo no tuve suerte. No, 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 no. El amor es guía. La otra pregunta, y es una pregunta existencial que siempre hemos tenido es, ¿Dios elige a alguien para mí o yo elijo? La próxima. Muy bien, la respondo. Solo si quieres, si no, no. Claro. Bueno, es mi punto de vista. ¿Listos? Muy bien. Escuche bien. Dios guía, pero quien elige es usted. Porque quien debe enfrentar el reto y el desafío de la elección es usted. Por eso usted nunca deje que nadie más, aún con sombrero espiritual, elija por usted. Pero Dios guía. Dios va a guiarte. Dios va a guiarte a tomar la mejor elección. Dios va a traer paz, va a traer discernimiento, va a traer sabiduría, va a traer gracia. Y entonces eso significa un elemento fundamental. Segundo elemento, y lo desarrollo en el libro porque nosotros hemos sobredimensionado las relaciones románticas. Mire, el matrimonio no está... Y aquí voy a explicarlo bien. El matrimonio no hace feliz a nadie. Se lo voy a explicar. Vea, ahí va científicamente. Si usted es un amargado soltero y se casa, ¿qué es? Ahí lo tiene. ¿Qué? Escuche bien. Usted no puede poner sobre los hombros de otra persona algo que es 100% su responsabilidad. La felicidad, la plenitud, la llenura es una condición personal que yo alcanzo hoy en cualquier estadio de mi vida. Y entre más temprano yo aprenda a discernirlo, más pleno seré. La Biblia lo dice así, el único, y me encanta cómo lo dice de categórico, el único que lo llena todo en todo tiene nombre, es Dios, el único. Entonces, es importante que el volcán de amor que usted tiene no espere a canalizarlo cuando se case, saque toda su belleza hoy. Amén. Me encanta. Además, sí, es más fácil. Si usted no puede con usted mismo, le va a ser más difícil manejar a dos, ¿o no? O sea, si no, usted mismo imagínese ahora que le toque. No, eso es más complicado. Y le quiero decir a todos los solteros, mire, sea exigente,
en lo que Dios le llama ser exigente, no en lo que la cultura lo llama ser exigente. Porque es que hay muchos que la parte espiritual no es tan exigente, pero la parte física, y yo digo, puede ser que usted lo tenga al frente, pero por tener las exigencias no alineadas a Dios o no permitiendo, usted se puede estar perdiendo de la persona de sus vidas. Entonces, hay bobadas. Yo me acuerdo que Ana María decía que yo no le gustaba la forma en que yo vestía. Y el tema era que mi exnovia era medio hippie, entonces yo vestía medio hippie. Y entonces ella alegaba con Dios, y una vez sin yo saber que ella alegaba a Dios, yo le decía, a mí que me compren ropa y yo me la pongo, o sea, tan fácil de solucionar como eso. Entonces, desde entonces ella me viste. Entonces, muchas veces usted por bobadas está privándose, pero hay ciertas cosas que no son negociables. Esas cosas no las negocie, como la espiritualidad, el temor a Dios, ese tipo de cosas no las negocie, pero otras bobadas, la palabra de Dios dice que pasajera y engañosa es la belleza. Así que muchas veces usted se la está jugando por lo que más rápido va a pasar. Exacto, mujeres están esperando el príncipe azul. Ya me casé, busquen. Exactamente. Con mi esposo siempre cuando pastoreábamos jóvenes, esto que él acaba de decir, yo lo llamo capricho. Los caprichos. Dios no está pensando, la lista no puede ser una lista caprichosa, debe ser una lista, nuevamente la palabra, ¿no? Inteligente. Y hay tanta gente tan espectacular en la iglesia que uno a veces dice que triste que sigan solteros, porque pareciera como que están poniendo su mirada donde no es. Y cuando uno se acerca, y como pastor no se acerca y pregunta cosas de por qué no, contestan unas respuestas que yo las meto en la categoría de caprichos. Porque hay gente muy valiosa, y si estamos hablando de familia, estamos hablando del potencial que tenemos de unirnos a una persona y traer el reino, trascender. Así que es, como le decimos, es una decisión inteligente. Y lo que dices, pastor, me encanta a los que ya somos casados, con si escogió Dios o escogí yo. Estaba expectante de la respuesta, porque pienso que eso a veces nosotros, y me llega mucho a la consejería, no, es como si me tocó, no, a ti no te tocó nada, tú escogiste. Tú no llegaste al altar manipulada ni controlada, esa no fue tu caso, y ahí es donde me toca a mí siempre ajustar eso, ¿no? Claro, Dios te guió. Ahora, si cuando Dios te guió tú no quisiste escuchar, pídele perdón a Dios, pero ya tomaste una decisión. Y cuando nosotros miramos el amor de Dios, nos da tanta libertad que Dios nunca, me gusta mucho ver el matrimonio así, Dios nunca nos va a exigir que tomemos la segunda decisión más importante obligados. Es una decisión personal, y cuando nos responsabilizamos de esa decisión personal, nos es más fácil amar, nos es más fácil perdonar, nos es más fácil tener una relación sexual, o sea, nos es más fácil porque es acerca de mis decisiones. Amén. Bueno, siguiente pregunta. Ya pasamos, ya los solteros ya. No, ya voy a hacer una reunión a los que están como canzones y los voy a casar a la fuerza. Sí, porque Ya, a donde deben, yo pastor, elegí, ese día me sale donde casado. deben casarse es aquí, ¿ah? Aquí es donde deben casarse. Usted tiene que elegir aquí, así es que abra bien los ojos. Sí. Y si tiene duda, pues nada, cásese. Nosotros Exacto. teníamos que él en 21 y yo 25 años. ¿Lo sabíamos todo? No. ¿Lo teníamos todo? No. Y cuando no sabíamos pedíamos consejos, pero decidimos tener el corazón de un discípulo, así es que cásense. O a la antigua, matrimonio arreglado, yo decido quién se casa con quién y ya. O sea, sí. Oiga, ¿qué tal Vivi? Dice que sí, pastor, hagámoslo así, que fresca. Debe mostrar gana que... Sí, toda es que, ay, sí, pastor, hágale de una vez. No. Y acá mandándome mensaje de texto de con quién. No, pere. Bueno, ¿cómo hacer cuando tengo un hijo gay y él quiere poner como condición aceptar su pareja en relación para seguir teniendo una relación con sus padres? Varios principios del amor. Uno, el amor es incondicional, pero el amor no significa la tolerancia de toda conducta que vaya en contra de mis valores y mis principios. Entonces, si
si hay en casa alguien que no quiere seguir los principios y los valores de la casa y es un adulto, él tiene derecho de vivir su vida. Y yo tengo el derecho de establecer las normas de casa. Voy a respetarte, esta es tu familia. Yo nunca te dejaré de amar. Yo estaré aquí para ti. Yo voy a clamar por ti. Tú conoces nuestros valores. Pero si tú estás viviendo una vida contraria a los valores de la familia, yo no puedo permitir que esto lastime el resto de la familia. Tú sabes lo que nosotros creemos. Pero jamás voy a menospreciarte, humillarte o a lastimarte. Pero sí vas a respetar las reglas de casa. Tanto para ella o para él, un homosexual como un heterosexual. ¿Puede mi novia quedarse a dormir conmigo hoy en la casa? No. ¿Por qué? ¿Pero por qué no? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Porque estas son las reglas de la casa. Tal vez hoy no lo entiendas, un día lo vas a entender. Toda relación sexual te puede convertir en papá y en mamá. Tú tienes que pensar, ¿estás listo para ser papá hoy? ¿Estás lista para ser mamá hoy? ¿Estás lista para mirar a los ojos a tus hijos cuando nazcan y decirle, decidí en función de ti, te amé antes, muchos años antes? Tú estás planeando eso. Nuestros valores no se negocian. El amor no se condiciona. Yo creo que esto es uno de los temas cuando una familia lidia con un familiar que está en dicha situación. Creo que puede ser de las cosas más dolorosas por las que puede pasar una familia. Dolorosa porque alguien que está en prácticas homosexuales se está haciendo daño a sí mismo, el diablo le está robando completamente su futuro. Y las consecuencias de la inmoralidad sexual son tan fuertes que la misma Biblia maneja este pecado como una categoría diferente a todos los demás, porque tiene sus propias consecuencias. Entonces, es ver a un familiar que está destruyendo su vida, que está trayendo consecuencias terribles sobre él, pero al mismo tiempo vivimos en una sociedad donde la cultura ahora lo está aplaudiendo y lo está llamando como orgullo. Entonces es complejo porque él se está destruyendo, la misma cultura le está diciendo que es lo correcto, pero cuando nosotros vamos a Dios, que es el que establece la moral verdadera, Él nos dice que practicar dichas cosas traen destrucción y muerte, y nosotros lo sabemos. Entonces es ver a alguien que está haciéndose daño a sí mismo y pretender que nosotros digamos que es correcto, algo que sabemos que le hace daño. Es muy complejo. Es una situación muy compleja y la persona que hace esta pregunta, yo solamente le puedo decir que sé que estás viviendo una situación que es muy dolorosa, no es fácil, no es fácil. Yo te animo a tener fe, pero a lucharlo con radicalidad. Y yo lo veo de esta manera. Yo no como pan porque yo creo que el pan hace daño y no me gusta. Sin embargo, hay personas que comen pan, dicen que no le hacen daño y hasta lo defienden. El problema es cuando esa persona además espera que yo coma con él y le quiere enseñar a mis hijos a que coman pan. Entonces yo digo, ya no es un tema de una libertad, es un tema de privarme de mi libertad de elegir lo que creo que es para mejor para mí y para mis hijos. Lo que yo no puedo permitir es que una persona que está haciendo lo incorrecto me arrastre a mí o arrastre a otros. Y ahí yo tengo que ser firme en dejar saber que aquello está haciendo destrucción, pero no permitir tampoco que me arrastre, porque entonces perdemos absolutamente toda esperanza de que alguna de esa persona vuelva. Lo que me refiero es que si alguien que está en Sodoma no sabe dónde arranca Sodoma, ¿cómo va a salir? ¿Cómo saber cómo salir de ahí? Entonces muchas veces nosotros en amor, pero tenemos que con la firmeza marcar el límite de decir no. Y sé que es muy complicado porque no estamos luchando solamente contra ese pecado, sino que estamos luchando contra una cultura que quiere hacerlo ver como si fuera lo normal. Y cada día
va a ser más fuerte. Acabamos de llegar con mi esposa ahorita de California y me sorprendió muchísimo, me afectó muchísimo ver que los baños públicos, o sea, los que el gobierno pone, dicen hombre, mujer y género no definido en todos los baños. Entonces, cuando veo un gobierno que está poniendo los baños como algo normal, empieza a hacer, yo digo, se vienen todavía tiempos más complejos. Y si nosotros amamos nuestra familia y conocemos la verdad, no podemos dejar de hacer sonar las trompetas. Se tiene que dar amor, pero no podemos dejar de hablar la verdad. Y muchísimo menos no nos podemos dejar arrastrar nosotros y nuestras familias hacia aquello. Bueno, vamos a otra pregunta. Esta me parece que está bueno. ¿Crees que una madre debe pedirle perdón a un hijo aún si él fue el que falló? Si una madre debe pedir perdón a un hijo si él fue el que falló. Según lo interpreto, Ajá. están peleados. Ajá. Él no viene a buscar perdón, Bien. entonces sí, ella tiene que buscar la verdad de que él fue el que Que falló. en el libro del lenguaje del perdón y en el devocional explico, el perdón es una experiencia personal. Yo tengo que vivirlo. Si hay algo amargura en mi corazón, si hay dolor en mi corazón, si hay algo que yo debo perdonar porque me ofendió, me hirió, me abandonó, me menospreció, yo tengo que sanar mi corazón. Aún yo tengo que guardar mi corazón porque me puede llevar a una raíz de amargura que lo va a contaminar todo, y aún puede surgir tan sutil como Caín juzgando la vida de Abel, y juzgando la vida de Abel termina odiándolo al punto que lo mata, que lo asesina, ¿no? Entonces yo tengo que aprender a mantener en sanidad mi corazón. Yo no puedo responsabilizarme por un acto de otra persona, aunque sea mi hijo. Ese deseo es un deseo muy materno o paterno de querer asumir la responsabilidad de mi hijo de algo que es su responsabilidad. Yo solo puedo asumir responsabilidad de mis actos o de mis sentimientos, de mis emociones, cómo me afecta lo que la otra persona ha hecho. Entonces yo tengo que aprender, recuerde, el perdón tiene como objetivo sanar mi corazón herido, sanar. Segundo objetivo, tender puentes para la reconciliación. Pero lo explico en el libro. El objetivo primario del perdón no necesariamente es la reconciliación, porque la reconciliación siempre es saludable en el tanto que yo perdono y la otra persona reconoce su error, y acercarnos es saludable. Pero hay personas que es mejor tenerlas a la distancia, porque si nos volvemos a acercar nos herimos. Entonces, no necesariamente el perdón tiene como principio fundamental la reconciliación. Muchas veces hay una reconciliación emocional, pero no es saludable una cercanía, porque cuando nos acercamos nos herimos. Entonces, es importante entender que el perdón es personal, pero no puedo yo asumir responsabilidad de otra persona. Yo puedo asumir responsabilidad por mis pensamientos o por mis emociones o por mis actos, pero la otra persona tiene que asumir su responsabilidad. Perdonar no significa justificar lo que está mal. Lo que está mal, está mal. Perdonar significa que eso que está mal, que me hirió, yo pueda bendecir y sacar este dolor perdonando de tal manera que se tienda el puente para que nuestra reconciliación pueda darse. Es la parábola del hijo pródigo. El padre perdona al hijo de tal manera que cuando lo ven venir lejos, corre hacia él, se echa en su hombro, lo abraza y lo ama. No había ningún reclamo en su corazón porque había sido perdonado. Es Jesús cuando en Lucas 22 le dice a Pedro: Pedro, hoy antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Yo sobre mi cadáver, primero muerto voy con... No, Pedro, hoy antes de que el gallo cante más. He orado al Padre para que tu fe no falte, y le profetiza. Y una vez vuelto, afirma la fe de tus hermanos.
Y esa misma noche, al cantar el gallo, Pedro había negado al maestro 3 veces. Sus miradas se cruzan y seguro Jesús le dijo, te amo, sin ningún reclamo. Y Pedro corre al desierto a llorar. Y ahí comienza Jesús a establecer las señales del perdón. Cuando Jesús resucita y las mujeres vienen a la tumba, él deja un mensaje con el ángel y le dice, vayan y díganle a los discípulos. Y hay un detalle de amor fino. Y a Pedro. ¿Acaso no era Pedro un discípulo? Claro, pero Pedro estaba dolido porque había traicionado. Lo que Jesús quería decirle, él sigue siendo mi discípulo. Porque todo está perdonado. Eso es perdón. Sí. A mí me parece importante que siempre cuando ocurre una ofensa o haya alguna circunstancia en una relación, uno maneje por separado el mal genio que uno tiene hacia la otra persona de la situación. Porque hay veces que en el matrimonio uno de pronto los une, entonces uno cree que se tiene que solucionar el problema para estar ya bien. Entonces me gusta decirle a mi esposa, acá hay 2 problemas. De pronto lo que nos hizo pelear no se va a solucionar hoy, pero el pelear se tiene que solucionar ya. A lo que me refiero es que uno puede estar bien sin tener que solucionar ciertas cosas. Porque hay muchas cosas que de pronto nunca se van a solucionar, simplemente tenemos opiniones diferentes al respecto. Entonces yo también creo que muchas veces entre hijos y todo eso, y muchas veces creemos que me tiene que pedir perdón para perdonar o tiene que reconocer su falta para perdonar. No, mire, si la distancia se puede solucionar sin ni siquiera tener que hablar del tema, muchas veces es la mejor solución para que después, pasados los días, se decida con cabeza fría si vale la pena volver a tocar el tema o no. Y nosotros lo hacemos, decimos, bueno, nos vamos a perdonar ya, pero este tema hablemoslo entre 3 días cuando estemos calmados. Nunca ha ocurrido que a los 3 días hablamos del tema. Entonces, ¿perdón? ¿Cómo fue eso? ¿A los 3 días qué pasó? Digamos que a nosotros algo que no nos pudimos poner de acuerdo nos enoja. Entonces estamos enojados. Entonces antes lo que hacíamos, teníamos que solucionar lo que nos enojó para solucionar el enojo. Y resulta que habían cosas que no se pueden solucionar, entonces podíamos pasar largo tiempo enojados. Entonces yo le digo a ella, separemos la situación. Esto lo vamos a manejar dentro de 3 días, pero el enojamiento solucionémoslo ya. Fantástico, Entonces sabiduría. nos perdonamos y a los 3 días supuestamente lo vamos a tocar, pero ya cuando uno ya está bien. Y ya en frío ya no era necesario. No, ella ya a los 3 días se da cuenta que estaba equivocada, entonces no es necesario. Déjame decirte, es la primera vez que lo escucho el concepto, pero es súper sabio. A mí me parece extraordinario, porque la relación es superior al problema. La mayoría de los problemas en el matrimonio, no, la mayoría de las veces donde nos herimos en el matrimonio no es el problema, sino la reacción frente al problema. Lo que estás mencionando, y eso está lleno de sabiduría. Si hoy solo usted se lleva eso en su corazón, usted logró un problema, resolvió un problema de relación. No hay que resolverlo para estar bien. Y a los 3 días normalmente ni se habla porque ya dejó de ser importante. Exactamente, ellas ya se dan cuenta, pero exactamente. Este tema me parece importante porque varias personas han preguntado y dice, ¿cuál sería la mejor edad para tocar el tema LGTBI con los hijos y cómo explicarles? Miren, todo tiene que explicarse lo más temprano posible, acorde a la edad y a su capacidad de comprensión. ¿Por qué? Porque la sociedad está tan dañada que usted tiene que hacerlo primero. ¿Me explico? ¿Cómo abordar el tema? Abordarlo desde el punto de vista de nuestras convicciones. Por ejemplo, mis nietos, Mateo y Emiliano. Mateo tiene 2 años y algo y Emiliano tiene 5 años. 5 años. El otro día ellos se sentaron y encendieron velas y les contaron, estamos esperando un bebé y mamá está embarazada. Desde ese momento los 2 niños comprendieron que aquí
hay un bebé. Y a cada rato ellos se le acercan para besar al bebé, para amar al bebé, para expresar amor al bebé. Estos niños tienen la comprensión natural de que está creciendo un bebé y que un día de estos van a ser su hermano y ya lo comenzaron a amar. Ok, ¿por qué explico esto? Porque muchas veces subestimamos la inteligencia de nuestros hijos. Primer lugar. Segundo lugar, usted tiene que comprender bien el tema para comunicarlo correctamente. Nunca siembre odio, rencor o rechazo hacia nadie por lo que piensa o lo que hace. Usted tiene que explicar en qué creemos, dónde lo fundamentamos y por qué nosotros creemos esto como familia. Y sus hijos lo van a ir comprendiendo. El cuarto elemento es cuando ellos pregunten, tenga siempre una respuesta ya elaborada y clara. Siempre. Entonces vamos a ir explicando conforme ellos pregunten, pero nos vamos a ir adelantando a los temas. Entonces, infórmese, edúquese y practique el discurso, lo que hemos llamado siempre en relaciones de los adultos el discurso público. Ese discurso que vamos a comunicar, que le va a permitir a mi hijo ir comprendiendo el mundo en el que estamos creciendo. Por ejemplo, nuestro hijo Esteban creo que fue a los 12 años. La profesora dijo, vamos a hablar de condón. Él levantó la mano y dice, sí, yo sé de eso. Entonces nos mandaron a llamar porque Esteban... Y porque nosotros explicamos. Y él lo pudo explicar de manera natural lo que significaba el tema de la sexualidad, porque ellos habían crecido escuchándonos hablar el tema de la sexualidad desde el punto de vista normal, saludable y con fundamento a los valores bíblicos. ¿Me doy a entender? Entonces, quien debe tenerlo claro es usted. Quien debe tener claro qué va a decir es usted. ¿Cómo vamos a responder las preguntas? Entonces, es un tema que nosotros debemos de hablar, entrenar, leer para explicar. Nunca debe de ser desde el susto, desde el rechazo o desde un concepto dañado, lastimado, sino desde el punto de vista de los valores para que ellos se levanten como ejemplo. El tema de sexualidad, en una ocasión un periodista, lo enseñamos muchas veces, este tema que escribo sobre el tema de sexualidad, de pureza sexual, de guardarse hasta el matrimonio, y me dijo el periodista, es fácil cuando usted tiene 40 y tantos de años en aquel momento, pero los jóvenes lo creen. Digo, bueno, le digo, mi hijo lo cree. Si quiere le pregunto y le entrevista a él. Bueno. Entonces llamé a Esteban, tenía 19 años. Y Esteban, hay un periodista aquí que habla del tema de sexualidad y quiere saber si vos y algunos amigos tuyos le darían una entrevista. Sí, papá, mañana. Dice, vamos a ir al cine, que venga al centro comercial y ahí le damos la entrevista. El domingo, en plana central del periódico, full foto. Esteban y todos sus amigos, como 20. Título, soy virgen. Cuando Esteban vio ese título, dice, papá, mi vida va a cambiar en la universidad. Y dice, sí, claro, le digo, ahora puedes evangelizar porque te van a preguntar. ¿Qué fue lo más hermoso? Que Esteban pudo compartir sus valores de sexualidad de forma tan natural que lo sintió en la libertad de contarlo para que fuera público. Entonces, enseña a sus hijos a que ellos se empoderen de la verdad y puedan comunicarla de tal manera que sean bien interpretados o aunque sean rechazados, ellos no se vean afectados en sus convicciones cristianas. Hay algo muy importante, que nos estamos enfrentando a una cultura que está enseñando todo como si fueran derechos y claro, todo el mundo defiende los derechos y claro, hay una justicia y la justicia tiene que cumplirse, pero es muy importante que nosotros podamos prepararnos para ir preparando a nuestros hijos de qué es lo que hay detrás.
Porque cuando yo estudiaba psicología se enseñaba que esto era disforia de género, cuando la gente tenía una crisis de identidad sexual, entonces se le ayudaba a abordarlo y ayudarle a la persona. Pero hoy día se dice que les estamos ayudando a la persona a aceptar su condición, sin entender que lo que hay es toda una agenda muy bien preparada, muy bien planificada, para inclusive apoyar, por ejemplo, compañías farmacéuticas. Entonces ahora se habla de que las personas tienen derecho a ser transgénero, a cambiarse de su condición, pero hay muchas cosas que la gente no lee que están detrás. Hay una industria farmacéutica para mantener cautivas a estas personas, porque lo natural no puede ir contra, o sea, la genética no puede, para poder mantener una transformación tiene que usarse hormonas. ¿Por qué? Porque el cuerpo funciona de una forma, Dios lo hizo perfecto, genéticamente funciona así, así. Entonces, hay industrias que quieren permanecer o mantener las personas cautivas diciéndole, mire, es que si usted se cambia, usted va a lograr esto y esto y usted va a ser libre. No, estas personas están siendo más cautivas porque las están sometiendo a utilizar hormonas de por vida. Entonces, la famosa libertad no es libertad, es hacer más cautivas a las personas, es enredar a todas las personas bajo el concepto de que ahora sí van a ser libres. No es así. Entonces, me topo con cristianos que sin entender esto están diciendo, bueno, pero hay que aceptar. No, yo no estoy diciendo que hay que ir y atacar a una persona, es procurar ir al fondo de qué es, de dónde radica su lucha, será a lo que está expuesto, a lo que oyen de amigos, qué es lo que hay atrás. Pero si las personas se ponen a darse cuenta que hay una agenda para disminuir la población, que hay una agenda para promover el aborto, porque es una industria de las más jugosas, los que promueven el aborto, entonces quieren bajar la natalidad a través del aborto, a través de matrimonios de personas del mismo sexo, a través de decirle a una persona, bueno, ahora es libre, sí, transformas tu identidad, y hasta los niños los están sometiendo, adoctrinando. Pero si ustedes estudian, porque hay personas que hablan de los temas claramente y están inclusive en las redes enseñando, se dan cuenta que esto no es por los derechos de nadie, son intereses de personas que están queriendo abusar y mantener cautivas a las personas. Y Dios no nos llamó, Dios fue perfecto en su diseño, y el Señor dijo, varón y mujer los creó. Y yo no estoy queriendo ir contra una persona que tiene una condición, una particularidad, sino más bien ayudémosle a las personas estas a poder encontrar cuál es su identidad, y su identidad en Cristo. Porque todos podemos vivir crisis de una forma u otra, unas con emociones, unos con ira, unos con adulterio, otros, cada uno puede estar enfrentando, y la solución es la misma para todas las personas. Pero sí tenemos que prepararnos, no podemos quedarnos amedrentando, ¿qué es lo que va a pasar y qué va a pasar con mis hijos? No, preparémonos para prepararlos a ellos, y ellos van a poder ser personas que se enfrenten a esta sociedad que les estaban bombardeando con seguridad y con claridad. Amén. Amén. Yo creo que quien habla primero pone el fundamento. Si nosotros dejamos que la cultura, el colegio o algo les hablen primero que nosotros, entonces va a ser el fundamento. Y yo creo que el Señor se adelantó a la serpiente para hablar la verdad. O sea, no fue el primero en hablar del fruto, no fue la serpiente. Fue Dios que dijo cuál era el orden y cuáles eran las consecuencias del desorden. Entonces la serpiente vino a tratar de engañar cuando ya conocían la verdad, pero la verdad se conocía. Entonces yo creo que nosotros tenemos que hablar la verdad siempre a nuestros hijos, y puede arrancar desde que son pequeños diciéndole, tú eres hombre, ella es mujer, hablando cómo Dios te creó hombre, Dios te creó mujer, hablando cómo son las cosas, hablando del orden del matrimonio, entonces un hombre y una mujer, hablar de las cosas de orden,
No toca meterse todavía en ese caso en los desórdenes, sino más bien un orden establecido que si llega a sorprender en algún momento que ellos ven algún desorden, ellos ya por lo menos conocen el orden. El fundamento fue el orden. Instruye al niño en el camino correcto, quiere decir que desde que es niño se tiene que construir la verdad en el niño, lo correcto. Ahora sí creo que cuando nosotros vamos viendo que se va a exponer a algo, debemos ser los primeros en abordar el tema. Entonces, a mí me sirvió cuando ocurrió todo lo de Disney, me doy cuenta que es algo que ellos van a estar expuestos, que de pronto un día sin querer van a ver un dibujito animado mostrándolo indebido, yo me adelanto. Entonces ellos me preguntan, ¿por qué cancelaste Disney? Entonces yo les explico, les digo, porque ellos salieron con una agenda donde ellos van a hacer películas que fomentan cosas que papá Dios no aprueba. Y yo siempre le he dicho a ellos, ustedes van a ver cosas en el mundo que van contrarias a lo que Dios, porque la gente está en rebeldía de lo que Jesús ha establecido. Entonces, Natán me pregunta, ¿pero qué tipo de películas? Y yo le digo, donde los hombres hacen cosas de mujeres y las mujeres hacen cosas de hombres. Y eso es rebeldía contra lo que Dios creó, porque Dios nos creó, que Él dice hombre y mujer. Entonces yo le digo, a ver, si tú llegas a ver algo en televisión, donde estás viendo que un hombre hace cosas de mujeres, una mujer cosas de hombres, yo quiero que tú lo apagues, porque eso va a ensuciar tu cerebro, y quiero que vengas y me cuentes. Él ya está advertido, yo no me tengo que ir más allá. No me tengo que ir más allá. Por lo menos mi hijo tienen 4 y 6 años, ahí voy yo. Pero yo creo que yo tengo que adelantarme al diablo. Yo creo que el primero que le tiene que hablar a sus hijos acerca del aborto es usted, para no venir a corregir la basura que el diablo les va a decir. Yo creo que el primero que le tiene que hablar de sexo a sus hijos debe ser usted, para no venir a corregir la basura que el diablo le va a venir a decir. Y eso requiere mucha conexión con sus hijos para saber discernir el momento correcto. Si usted no sabe lo que sus hijos están oyendo, viendo, X, Y, Z, le va a ser imposible saber cuándo el diablo o cuándo es el momento para hacerlo. Tiene que ser cercano. Última pregunta y nos vamos. ¿Sí? Oiga, y es que está bien que la iglesia pueda abrir un sitio web o físico para solteros mayores. O sea, qué hambre el que tienen estos solteros. Eso ni lo voy a responder, sí. Además fue Matthew. Bueno. ¿Cómo puedo ayudar a sanar el corazón entre hermanos cuando formaron rivalidad entre ellos desde niños? ¿Cómo puedo ayudar a sanar el corazón entre hermanos cuando formaron rivalidad entre ellos desde que son niños? 2 hermanos que son rivales, desde los padres, ¿cómo pueden ayudar para hacer lo mejor que nosotros como padres podemos hacer? Tender puentes para encontrarnos, hablar con ellos de la conciencia, de la importancia de estar unidos como hermanos, que al final, otra vez, es la familia la que queda. Generar conciencia del daño que causa nuestra enemistad, nuestro odio. Hablar del tema del perdón sin necesidad de referir al tema de ellos como hermanos, sino generar una conciencia de la libertad que produce el perdón y del daño que produce la amargura. Lo vamos a hablar el domingo, pero edúquese sobre el tema. Igual que el amor, el perdón, hablamos mucho, muchas veces no lo comprendemos. Voy a dar un ejemplo que voy a usar el domingo. Esta dama comienza a escribirnos, enfoca a la familia y dice, ¿por qué mi mamá odia a mi esposo? Siempre me dice que no sirve para nada, que es un vagabundo. Y un día le pregunté, mamá, ¿por qué usted odia a mi esposo? Y mi mamá me contestó, dijo ella, porque todos los hombres son iguales. Y su esposo le va a hacer lo mismo que su papá me hizo a mí. Y ella sigue diciendo en sus mensajes, creo que mi mamá está logrando el objetivo. Ahora mi esposo y yo hemos comenzado a pelear y a discutir entre nosotros sin razón alguna. Y he comenzado a ver a mi esposo como mi mamá miraba a mi papá. Aquí es donde uno tiene que entender el efecto que hay de la amargura en el corazón. ¿Qué causa? ¿Cómo carcome? ¿Cómo daña todo?
lo que está a nuestro alrededor. Si yo genero conciencia del efecto que tiene en tu corazón, de cómo está dañando, el cuidado que tengo que tener como padre es mantener una actitud objetiva para que no, porque uno de los objetivos del pleito es que yo me ponga al lado de alguien y favorezca a alguien. Lo que yo debo de hacer como padre es ayudar a tender puentes para que ellos se encuentren. Y termino, lo más importante es orar y clamar, porque tiene que ser revelado de parte de Dios al corazón de ellos, para que Dios sea el que cambie y el que transforme. Suéltelos, entréguelos, póngalos en las manos de Dios y usted haga lo mejor posible para mantener esto, pero entienda que el milagro que transforma el corazón es Dios. Hay algo que a veces puede ser uno de los factores que inciden en la rivalidad, y es cuando los padres hacen comparaciones entre los hijos y tal vez valoran o reconocen algo más en uno que en el otro. Entonces empieza a causar en uno de los dos ese distanciamiento con su hermano porque no es apreciado, y entonces va lastimando el corazón. Creo que uno de los mayores trabajos que debemos de hacer los hijos es aprender a reconocer las fortalezas, y aún los padres, perdón, a los hijos reconocer sus fortalezas y también enseñarle que tienen debilidades, porque nosotros no somos 100 en todo. Entonces podemos enseñarle a los hijos siempre a reconocer sus fortalezas, para que sea desde ahí donde ellos van adquiriendo confianza y seguridad en ellos mismos, sin ir en detrimento de decirle, por ejemplo, a uno de los hijos, ve, es que su hermano sí, su hermano, jamás hacer eso. Y si ya ha pasado, ya se ha dado esa relación lastimada, los padres, si quieren hacer algo, es aprender a reconocer las cosas buenas de cada uno, como no es, digamos, volviendo al origen, sino decir, bueno, voy a escribir todo lo que es bueno este hijo y todo lo que es bueno este otro, y decírselo, de tal forma que el hijo diga, bueno, a mí me aprecia por lo que soy. Puede que en algún momento no fue así, pero ahora soy reconocido. Y como dice Sixto, orar y pedirle al Señor, pero sobre todo es afirmarlos. Creo que una de las labores más importantes de los padres es afirmar a cada hijo con sus diferencias, porque son diferentes. Todos los chicos tienen cosas diferentes, de tal forma que eso les dé la confianza para decir, bueno, sí, mi hermano es diferente, yo soy diferente, pero igual somos amados y aceptados. Creo que una de las labores más grandes de los padres es lograr aceptar a los hijos creo que es con sus virtudes y sus defectos, y que ellos se sientan amados. Eso les da la seguridad para enfrentarse a cualquier desafío que tengan en la vida y enfrentarse a las relaciones de una manera más saludable. Amén. Bueno, hemos llegado al final. Sé que hay muchas preguntas que no se pudieron responder. Creo que nos daría acá hasta las 5 de la mañana para hacerlo, pero los animo a que el domingo vengan. El domingo el pastor Sixto va a estar trayendo la prédica en los 2 servicios. Hemos invertido para que ustedes reciban, o todos recibamos, del que creo que es el mejor en el tema de familia, justamente para este tema que es tan importante que es para nosotros. Entonces, por favor, inviten personas, asegúrense de que vengan otros, déjenles saber que va a estar predicando el experto en familia, y espero que lo disfrutemos todos. Bueno, Pastor, ¿me permite hacer una aclaración para no quedar en el aire con algo que si no lo completo puede generar duda? Yo dije que el matrimonio no hace feliz a las personas. Usted no puede salir diciendo que yo ando diciendo. No, yo disfruto mi matrimonio y yo soy feliz en mi matrimonio. Yo disfruto lo que tenemos, el fruto de Helen sembrado en el matrimonio es hermosísimo. Yo puedo decir, el matrimonio me ha dado una mayor dimensión de realización, felicidad y libertad. Es porque eso es lo que ha ocasionado en mí. Pero yo no puedo responsabilizar a mi cónyuge de mi felicidad. Eso es lo que yo estoy diciendo. No puede decir que yo dije que
Oh, yo No, creo no, que no, porque no, todos pero- hayamos entendido. No, pero eso es importante aclararlo. Uno puede ser feliz en el matrimonio, claro, pero tienes que entender que la responsabilidad de cada uno es ser feliz. Y yo aporto de mi felicidad a la construcción de esta relación. Eso es diferente. O sea, Muchas dos gracias. personas felices en matrimonio son felices. Usted va a ser feliz en el matrimonio si usted ya es feliz soltero. Y si es Ok. feliz casado también, o sea, es que la felicidad y la plenitud la da el Señor. Entonces yo eso que tengo lo llevo al matrimonio, entonces somos felices, dos casados felices. Un matrimonio feliz se compone de dos personas que son felices, Plenas en el Señor. por Cristo, no por el matrimonio. Amén. No le cojan miedo a los solteros, cásense. Eso no era lo que querían decir. Bueno, y que Dios los bendiga.